Eh, yo, antes de darle la palabra a Matilde Kaplansky, quiero hacer una muy breve semblanza de Piero Lanier, que es una de las grandes y potentes voces del psicoanálisis francés. Piero Lanier nació en Milán, en Italia, en 1922 y falleció a una edad muy temprana, 67 años. Ella vivió en Egipto durante la Segunda Guerra Mundial, pero luego volvió a Italia, donde estudió medicina y después se trasladó a París. En París se casó con Olanier, apellido que ella mantuvo, ¿no? Luego incluso de su separación, y cuando volvió a contraer matrimonio con Cornelius Castoriadis, filósofo y psicoanalista, compañero de vida y de muchos desarrollos teóricos de ambos. Durante sus 10 primeros años trabajó como psiquiatra con pacientes psicóticos. De allí el caso Philippe, que vamos a ver hoy. Y entre 1955 y 1961 se analizó con Lacan, siendo su discípula hasta 1968, año en que se alejó del grupo lacaniano. En enero del 69, Piero Lanier y otros 10 psicoanalistas fundaron el cuarto grupo, como grupo independiente, sin adhesión ni a la IPA ni a la ortodoxia lacaniana. El grupo planteó que era posible y deseable una pluralidad de referencias y que ningún grupo tiene derecho a reivindicar la exclusividad de una herencia. Creo que esto lo vamos a ver ahora en el caso Philippe. En 1975 publica su primer libro, La violencia de la interpretación, donde propone las bases para una nueva concepción metapsicológica a partir del estudio de la psicosis. El trabajo analítico, dice, podrá darle al sujeto la oportunidad de transformar su significación, de relativizar el impacto que pudieron haber producido sus experiencias vividas, pero sin dejar de reconocer que en el momento en que se produjeron tuvieron un rol determinante para el funcionamiento psíquico del niño. La meta del análisis es desencadenar la apertura de un movimiento interpretativo con el fin de que el yo pueda modificar la versión de sus vivencias infantiles. Es muy lindo poder leer estos textos. Creo que además del concepto que conllevan, hay una belleza en el lenguaje, ¿no? Hay una belleza que viene, yo creo, de una formación clásica de ella, que es como heredera y ahí lo vemos, ¿no? De resabios filosóficos, literarios, cosas que enriquecen notablemente sus textos. La reinterpretación del pasado puede modificar el vivenciar presente, romper con las fijaciones, romper con las conductas repetitivas, la huida ante lo imprevisto. La meta del análisis, entonces, es reconstruir una realidad que se volvió rígida, sustituyéndola según lo posibilite el encuentro entre el análisis y el paciente. Sin más, dejo a Matilde, luego vendrá Teresa Bolaños y Jorge Castro, ambos representantes de diferentes generaciones, miradas, aproximaciones, que seguramente harán de este encuentro un encuentro muy rico. Adelante, Mati. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Gracias por la invitación. Realmente
regresar, diría yo, a los textos, sobre todo de Pierre Lanier, no solo es un homenaje a su realmente súbita y precoz partida del año 90, sino para nosotros es un reto desde muchos puntos de vista. Estamos hablando de una mujer que mantuvo relación con Lacan durante todo su análisis y luego renunció a él de manera radical y se une a uno de los grandes filósofos y psicoanalistas franceses, lo cual hace que enriquezca mucho la teoría, pero también la complejice enormemente. Ha hablado Teresa Ciudad sobre los 4 grandes textos de Pierre Lanier: La violencia, la interpretación, los destinos del placer y el aprendiz historiador y el maestro brujo, respectivamente. Apoyada en Freud, incorporó ideas de Lacan, pero luego se separa radical y totalmente de él por temas de técnica. Esto además es un aporte que les hago de una comunicación personal con la fantástica, adorable Joyce McDougall, también ya fallecida, estupenda psicoanalista neozelandesa que vivía en París en esa época y que la conocía mucho. El modelo teórico de Pierre Lanier, donde relaciona el papel de la cultura, su relación con la subjetividad y fundamentalmente los vínculos. Asimismo incluye problemáticas del yo, que dentro de la escuela lacaniana reconoceremos, sabremos todos, recordaremos que es casi un anatema. El papel fundamental de la cultura y la relación absoluta que tiene la subjetividad, los vínculos y la interrelación. Ella decía que las problemáticas del yo y los procesos identificatorios armaban, articulaban, organizaban el campo de la representación, del pensamiento y del saber. Y definía algo que siempre me ha conmovido mucho como definición, la alienación, de la siguiente manera. Decía: la alienación, cito, y la pasión como destinos posibles del placer y el campo de la psicosis. Sigue la cita, dice: esas historias llenas de silencio y furor en la trama familiar. Enos aquí entonces frente a una gran autora difícil, compleja, porque luego en su relación con Castoriadis y en su deseo de separarse de Lacan, hizo, digamos así, articuló un nuevo lenguaje, una manera de comprender conceptualmente. Yo he tomado algunas líneas de Luis Hornstein, de Silvia Bleichmann y de la propia Piera para leerles un par de párrafos para poder. Pero antes quiero mencionarles el caso que nos convoca hoy día, que tiene algunas sincronicidades interesantes. Philippe, dice Piera, que hay 4 versiones de Philippe: la del propio Philippe, la de la madre, la de del padre, ¿no? Y dice la que dio la cónsul francesa, y obviamente la propia. Philippe es un muchacho joven francés que
Es la sincronicidad a la cual hacía alusión se refiere al hecho que Philippe viene al Perú y más claramente a Pucallpa, porque es allí donde él dice que se muere, dice, se muere psíquicamente, que ahí encontró al fantasma, al mago, al brujo, ¿no? Que hace que él pierda la razón. Hay otra cosa que creo que es muy interesante para que Philippe se convierta en alguien tan inspirador para Pierre Lanier. Es escrito por ella como un muchacho muy joven y muy buen mozo, muy guapo. Ella además aclara que no le es indiferente, que es algo que la toca, que realmente la impacta por la belleza que tiene. Él le cuenta, voy a mencionarlo como motivo de consulta, dice Philippe, en el primer encuentro llega al hospital donde lo atiende al Saint-Anne en París, Pierre Lanier, a ser visto, y dice, cito, dice, partí al Perú como para asistir a una cita con la muerte. La muerte tiene una relación muy íntima con el amor, en las dos lenguas, el francés y el español, y por eso han creído que yo estaba loco. Me han hecho pasar por loco. Piera, ¿quién creyó que estaba usted loco? Philippe, todo el mundo. Cuando dije que era víctima de acontecimientos sobrenaturales relacionados con la magia negra, además me dejé robar mi pasaporte. Y ella, se trata de la responsable del consulado de Francia en Lima, hacía pasar a todo el mundo antes que a mí. Yo dormía en los bancos frente al consulado. Ella no quería, yo no tenía que comer. Todo eso a causa de la magia negra. Piera, ¿a qué llama usted magia negra? Philippe contesta, es una magia que es utilizada de manera mala, pero ¿sabe usted? Durante mucho tiempo ha sido utilizada de manera buena por los franceses. La Segunda Guerra Mundial no ha terminado. La magia utiliza los cabellos y ciertos hechizos. La alquimia es la cocina de los dioses. Ellos creen que hacen eso para hacer el bien. Yo he pasado por situaciones que me han quebrado la cabeza. Me advirtieron telepáticamente de ello por medio de sonidos tan agudos que nadie más los podía oír. En Perú viví momentos que mi padre ya me había contado. Creía que mi padre sabía, pero eso no es verdad, no sabe nada. Los alemanes capturaron el libro durante la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de los dioses. Silencio. Continúa. Lo que he vivido allá, luces, dibujos en el cielo, los bosques hablaban por medio de esos sonidos, era un lenguaje rudimentario, pero yo no lo podía comprender porque soy bretón. Los bretones brotan del árbol de vida. Además, es bien sabido que tienen cabeza de madera, son cabeza dura. Usted sabe, no se les puede hacer creer cualquier cosa. La realidad, hay otra, muy diferente. Se dice que es sobrenatural. Eso no es verdad. Ella es la realidad del mundo. Siempre lo supe. Piedra, ¿desde qué edad se ha interrogado usted sobre la realidad del mundo? Muy pronto, dice Philippe. He estudiado mucho el tiempo. El tiempo, como toda cosa, es circular. La luna gira en torno a la Tierra en torno del Sol, pero tiene que haber un medio de ir más lejos, de obtener otro mundo,
de obtener otro cuerpo. Allá me pidieron la brújula de mi padre. Cuando le pregunta, acá termina la intervención de Philippe, cuando pregunta sobre su primera infancia, así mismo como le pregunta después en la entrevista a la madre, los dos, tanto Philippe como su madre, contestan con las mismas palabras. Él contesta, en esta ocasión dice que ha tenido una infancia maravillosa, maravillosa. Quizás era demasiado soñador. Yo tenía recuerdos de infancia, pero me los retiraron de la cabeza en Pucallpa. Allí me abrieron la cabeza. Querían quitarme un secreto que estaba dentro, etc. Vemos, pues, que el delirio de Philippe es intenso, grave, muy serio, muy importante, ¿no? A mí lo que más me admira es la dedicación de Pierre Olagnier a las cosas, ¿no? Paso a continuación a comentar algunas líneas teóricas que nos permitan de alguna forma, después con los colegas, armar quizás si se puede una conversación o alguna discusión al respecto. Voy a mencionar que el modelo metapsicológico de Olagnier intenta dar cuenta de la génesis del psiquismo a partir del encuentro inaugural del bebé al nacer, ¿no? Encuentro que, sustentado en el desamparo, estará asignado por la anticipación, por una asimetría fundante. El infante habrá de sumergirse invariablemente en un universo que lo ha preexistido y preinvestido. Adviene entonces a un espacio que ya lo esperaba y que en tanto espacio hablante le ofrece desde el comienzo un discurso que deberá incorporar y metabolizar. Situación que Olagnier va a denominar violencia primaria. Violencia relativa a una oferta libidinal y de sentido que el ínfant deberá representar desde el comienzo de su vida, dado su carácter de necesaria y constituyente forma de armar y articular su propio psiquismo. Como se ve, la metapsicología que la autora propone anuda desde las primeras inscripciones la construcción del psiquismo a las condiciones intersubjetivas y sociales que alojan al recién nacido. 3 procesos de metabolización darán cuenta de la inscripción del cuerpo, del encuentro. Primero, lo originario y la producción pictográfica. Lo primario y la representación fantasiada. Lo secundario y la representación ideica. 3 procesos que a la vez se entretejen en las vicisitudes de la urdimbre relacional. El concepto de proceso originario, con esa particular modalidad de producción representacional que es el pictograma, da cuenta de esos primerísimos tiempos de la vida, previos a la instalación del inconsciente y a la división tópica. Sus huellas inaccesibles para siempre en la conciencia habrán de permanecer, sin embargo, como fondo representativo eficaz a lo largo de toda la vida. La eterna e irreductible dialéctica pulsional entre eros y tánitos, ligado a los vaivenes de lo originario, habrá de presentificarse en el espacio subjetivo y racional como tendencia a la investidura y tolerancia al deseo, o bien como declive hacia la desinvestidura y al rechazo de todo aquello que pudiera suscitar el deseo. Un apunte que me parece interesante para discutirlo, dice Holstein, cito:
Vale la pena recordar que aquí, que para Olañé la pulsión de muerte constituye una importante categoría clínica caracterizada por la búsqueda de quietud, suerte de retorno a un estado mítico previo al nacimiento, y por la desaparición de todo objeto que pudiera suscitar un deseo por definición signado por la falta. Eso es un guiño a Lacan, ¿no? Deseo de no deseo es como nombra la autora a Tánatos, en contraste con ese deseo de deseo propio de Eros. ¿No? Más adelante dirá algo que también me parece importante, y con esto voy terminando, no sé cómo estaré de tiempo, Teresa. A partir del encuentro inaugural, también se irá perfilando los primeros esbozos de lo que gradualmente dará lugar a la constitución del yo. El yo, es para Piero Olañé una instancia que tiene una relación directa con el discurso materno. En tanto, ya los primeros enunciados del mismo tienen un carácter identificante. De este modo, la madre anticipa a ese yo futuro que habrá de ser al comienzo una sombra hablada, hasta tanto pueda ir retomando por cuenta propia los enunciados identificatorios que están dando origen. En todo caso, se trata también aquí de una violencia sin la cual el yo no podría advenir. Violencia, por lo tanto, necesaria y protésica, propia de un primer tiempo de la identificación, en lo que al decir de Olañé, cito, hay un discurso en el lugar del infante. Cierro la cita. Es decir, este discurso vehiculiza una imagen identificatoria que se anticipa desde el deseo de la madre, ¿no?, proponiendo una incipiente identidad a quien, reconociéndose como yo, cierro guión, será apenas proyección de un discurso ajeno, sombra hablada de un deseo que habrá de encarnar. No obstante, el yo no es mero lugar de desconocimiento para Piero Olañé, es especular y necesariamente alienado en sus orígenes. El yo es, sin embargo, aquel que, distanciándose en parte de la sombra hablada a que fue asignado, podrá ser suyo algunos enunciados identificatorios y esbozar otros, inaugurando la posibilidad de pensarse y proyectarse hacia el futuro. En tal caso, logrará conjugarse el acceso a la simbolización de la propia temporalidad, el deseo singular y un proyecto identificatorio que no será mera representación de los enunciados identificatorios que lo constituyeron. Desde esa perspectiva, el reconocimiento de la falta intrínseca a la noción de futuro o de lingüística, la estructura de parentesco y las determinaciones inconscientes, si la decisión tópica es constitutiva, si el Edipo constituye un universal, solo la especificidad histórica podrá dibujar el modo en que dichas condiciones cobran importancia y encarnadura. Historia que es de orden libidinal relacional. De lo que se trata es de la historia de la ontogénesis del deseo, historia de cuya inauguración, no recuperable por el recuerdo, será el discurso parental el que deba proporcionar una versión que posibilite al niño encontrar un sentido a sus orígenes y a su existencia. La importancia otorgada por Olañé a la temporalidad atraviesa también el propio terreno de la cura analítica,
entendida en gran medida como una historización simbolizante. Acá me quedaría, Teresa, para poner la pelota en la cancha. No sé si tienes algún comentario para hacerme. Bueno, mira, Mati, creo que has sentado bases bien importantes para una conversación posterior, ¿no? Ha sido una elaboración bien conceptuosa, me permito el término, de la obra de Olañé, por lo cual te estamos muy agradecidos. Entonces, le doy la palabra a Teresa Bolaños, también analista didacta de nuestra sociedad y también profesora del instituto. Tere. Buenos días con todos. Quería agradecer a esa ciudad por la invitación, a Graciela Cardó, esta mesa para el Congreso, Bordeando Verdades, anticipándonos, ¿no?, a esta reflexión en varios meses hacia ese Congreso que nos convocará y nos reunirá de nuevo. También agradezco a los que me acompañan en la mesa, Matilde y Jorge Castro. Estaba pensando cómo se supone varias miradas, digamos, y las coincidencias, ¿no? Escuchaba a Mati, primero agradecer a Teresa por la ubicación, digamos, biográfica, y a Mati por la ubicación conceptual, como lo ha señalado Teresa, que nos permite también, digamos, entrar a mirar también el caso, digamos, con todo ese bagaje, digamos. Ayer en una linda mesa sobre la Casa de Cartón, pude comprobar cómo nuevamente, ¿no?, poetas, escritores, entran en contacto con afectos, con el inconsciente, con nuestra humanidad, digamos, ¿no? Y curiosamente, había pasado que, hablando de Martín Adán, mencionaron a Fernando Pessoa, y yo había tomado una poesía que hace unos días llegó a mí, que es una poesía que se llama Ropa Usada, y es la siguiente: llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Si no osamos emprenderla, no nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Busqué en qué libro aparecía esta poesía, que no la había conocido, y me encontré que era en el libro de las tribulaciones. Me pareció una coincidencia, porque justamente lo que estamos viviendo, creo que el psicoanálisis siempre nos enfrenta a las tribulaciones, pero en este momento en particular, como lo han señalado con la pandemia, con lo que vivimos en el país, con los cambios, estamos en una época de tribulaciones. La psicosis, además, nos enfrenta también a tribulaciones muy particulares. Pero al mismo tiempo, el poema nos invita a una travesía a lugares no conocidos, a dejar la ropa usada. Luego veremos, y eso tiene que ver también con lo conceptual de Pierre Boulanier, que para los cambios es necesario la permanencia, ¿no?, ciertos anclajes que se deben haber estructurado en los primeros momentos de la vida. Boulanier nos dice que la psicosis nos encuentra desarmados, no solamente porque no tenemos las herramientas, las armas son insuficientes, no nos alcanzan, digamos, requiere de nuestra creación, de nuestra intuición, para trabajar en esos bordes como son la psicosis. En general pienso en nuestra clínica ampliada, sino que también implica que nosotros vamos a tener que entrar desarmados, digamos, o nos vamos a desarmar. Nos vamos a enfrentar a posibles desintegraciones, a encontrarnos con los no integrados en nosotros, analistas, terapeutas, y tal vez también en algunos momentos casi a desnudarnos, digamos, ¿no?
Ella nos dice cómo se produce el ejercicio de nuestra arte, esta ligazón entre lo ya conocido de la teoría, lo todavía no conocido al que nos enfrenta el discurso que escuchamos, los silencios que quieren ser oídos, reconocidos. Seremos, nos dirá, eternos aprendices en nuestra práctica clínica, asimilando nuestros fracasos, abiertos, receptivos, a lo que los otros pueden aportarnos, a otras disciplinas. Las certidumbres pueden llevar al asesinato del pensamiento, la alienación a un dogma inmutable, intocable. Ella inclusive se refiere a esa tendencia que ella tiene con esa fineza de su actitud, de su trabajo, a, digamos, dudar o relativizar todo lo que pueda significar una asunción de una verdad inmutable, ¿no? Ella dice, yo rechazo todo lo que pueda parecer como un dogma, digamos, ¿no? A todo analista nos es indispensable preservar esta alianza entre lo conocido y lo ignorado, entre lo sabido y los nuevos conocimientos. La manera de Aulanier de abordar y presentar este caso, los diferentes encuadres, primero institucionalizado, luego en su consultorio, su casa, su actitud cuestionadora, su posibilidad de reconocer errores, como si hubo apresuramiento en su decisión del cambio de encuadre, plantearnos hipótesis que nos dice que son para uso personal, darnos algunos alcances para trabajar con la psicosis, como por ejemplo, algo muy importante, no dejar de lado la individualidad, considerar que estamos ante una persona y no ante un síntoma o una patología. Los sujetos no son intercambiables. El darle un lugar a la intimidad, al tiempo del paciente, la apertura, el jugarse y explorar entradas, aunque puedan ser equivocadas, el escuchar más allá de las palabras, rescatar al paciente y sus verdades innombrables, evidencia su postura, su honestidad, su ética, su actitud abierta, su fineza, digamos, en el trabajo clínico. Hay algunos pasajes que pienso también que nos hemos fijado y vamos a coincidir seguramente con Matilde. Se refiere, y supongo que con Jorge también, se refiere a historias de silencios y furor que parecen como no historias, necesitan del trabajo analítico para historizarse, para salir de un presente y eterno, y por qué no doloroso, para establecer continuidad entre pasado, presente y una esperanza en el futuro. Liberar al paciente para desarrollar o para que él pueda desarrollar sus procesos identificatorios. Yo y su discurso se oponen al texto sin palabras del ello, el yo eterno aprendiz en construcciones más o menos frágiles, el ello maestro brujo, con tranquilidad repite una historia sin palabras. Los dos discursos necesitan complementarse. La experiencia analítica intenta volver pensable, modificable la experiencia del yo con esa relación con el ello. Philippe, Una infancia sin historia, señala la importancia de entender el papel que desempeña el sufrimiento psíquico, allí donde a veces solo se ve la manifestación de agresividad, de un deseo de angustiar al otro, de un rehusamiento a toda verdad, a todo acuerdo. Asimismo, cuestionar el carácter de la patología como un lugar eterno, al considerarla de repente algo genético o algo hereditario. Puntualiza el respeto por la vida psíquica del paciente, a su intimidad, la necesidad de establecer una relación, como nos pasa, privilegiada, que permite ejercer nuestra función, proponer al sujeto una escucha que le haga saber, que le pruebe que su discurso merece ser oído, merece ser escuchado, y que si sus construcciones son delirantes y no pueden ser compartidas, no es porque no tengan un sentido, sino porque ese sentido está oculto para los interlocutores.
y ella tiene un trabajo muy lindo de poder aclarar, de poder traer ese discurso inentendible, innombrable, para proponer una reconstrucción histórica con Philippe. Aulanier nos ubica en el marco de los encuentros, un año, dos tiempos, uno primero de 3 meses institucionalizado, y ahí nos trae todo lo que significa un trabajo difícil en una institución en el que van, digamos, a veces a ser teñidos por lo que pasa en la institución. Es un trabajo además que hace en conjunto, ¿no? No tiene la relación directa con el paciente. Entonces eso es lo que la va a llevar a proponerle, y se pregunta si no sabe si prematuramente, una relación con ella en otro encuadre en su consultorio. La analista siente que desde el comienzo se establece con Philippe un clima de confianza y simpatía al que ella es sensible. Ve un sujeto que con paciencia y convicción tratan de explicar y hacer que entienda su versión de los hechos. Y ella dice, aunque su discurso se centra básicamente en la experiencia delirante, que no acepta la menor crítica, la entrevista le hace pensar que igualmente hay dos sujetos que se van a empeñar juntos en poder encontrar, ¿no?, algunas razones a esa experiencia catastrófica, enigmática que ha vivido Philippe. Esto, digamos, ella con esa fineza, creo, de percepción, lo puede ver en los primeros momentos en Philippe, y es lo que la hace entrar en ese trabajo tan esforzado, digamos, para establecer una conexión y una relación de confianza que le permita a Philippe explorar las posibilidades de una relación, de lo que le ha pasado con su infancia, con los avatares de su historia, digamos, silenciada, de una historia, ella la llama pues no historia, ¿no? Acá algo me preguntó Graciela, ¿quién llegó al Perú? ¿Sí? Eso para de repente después, ya hemos empezado a escribir en el chat impresiones de acuerdo a lo que ustedes van suscitando. Bueno, y ahí tengo también una, no sé, sería una digresión, pero igual, ya que lo has traído, yo pensaba, por ejemplo, este viaje al Perú, yo no lo pensaba como el encuentro con la muerte, porque pensaba que Philippe ha estado en un proyecto de muerte. Más bien sus escapadas de la casa, el hecho de irse a un Perú que él fantasea, idealiza como un lugar en el que puede encontrar algo, yo creo que es como una pequeña apuesta por la vida, digamos, ¿no? Como las escapadas, digamos, cómo escapa de ese destino que lo asfixia, digamos, ¿no? Que no está buscando un nacimiento, ¿no? Creo que el nacimiento lo va a encontrar en el tratamiento con Piera. Pero es un poco eso, ¿no? Yo creo que el tratamiento con Aulanier a mí me da la impresión que le da ese lugar, inclusive porque ella lo saca a los 3 meses del hospital, y es casi como un embarazo que trata que llegue a término, ¿no? Con todo lo que significó luego estos primeros momentos del trabajo en el consultorio, donde pareció que todo regresaba, donde ella sintió que de repente no había sido lo correcto, que había sido prematuro, cómo proponer hablar a alguien que silencia, etcétera, ¿no? Creo que digamos, su presencia y el apostar por una relación, creo que con el psicótico es muy importante ese compromiso que ella manifiesta, ¿no? Inclusive, digamos, ella dice en algún momento que fue muy importante para establecer esa relación de confianza, mostrar que ella podía escucharlo, que no criticaba a los padres como él hubiera esperado, que respetó los momentos en que él no podía hablar. Entonces creo que ese respeto, esa espera, esa escucha interesada, fueron escuchadas por Philippe, ¿no? Ese es también un sentimiento que digamos tengo, ¿no? Bueno, volviendo a lo que
bueno, construyó un sistema defensivo, dice, para no acordarse, por eso es que ella se cuestiona, ¿no? Si es que realmente fue el momento para proponerle ese trabajo analítico, ¿no? Inclusive ella dice, ¿no?, que tuvo el sentimiento de haberse solidificado una versión, debe permanecer muy flexible en estado de interrogación para que sea maleable a las modificaciones que le aportará el futuro desarrollo. Espero que con el paso del tiempo pueda recuperar un estado de cuestionamiento que es indispensable en el trabajo de construcción. Entonces, eso creo que es muy importante, ¿no? Como estar abierto siempre al cuestionamiento, digamos, ¿no? Y arriesgarse, porque nos podemos equivocar, pero la idea es poner una salida, digamos, o un intento de salida, ¿no? Olanier, en su intento de historizar, se refiere a la historia infantil de la madre de Philippe como el asesinato de un nacimiento. Remite a la misma no historia de Philippe. Es una infancia maravillosa, como lo decía ya también Matilde, sin la menor referencia a los conflictos ni al placer. No hay posibilidad de nexos entre el tiempo de la infancia y los otros tiempos. Se puede decir que se dio muerte al tiempo de la primera infancia. No hay un antes ni un después, pasado y futuro están cristalizados, petrificados. Esa relación entre una madre y un lactante, nacido luego, casi un cadáver a los 18 años, un lactante monstruoso. Es, como decía, el primer intento de un nuevo nacimiento. Ahora, yo lo que estoy recordando es que, digamos, lo diría después, pero es como en ese segundo momento de la búsqueda de un nacimiento, lo primero que ve Philippe, lo va a decir la madre, es a ese padre que está ahí, le dice mi conejito. Yo creo que eso fue como un intento, ¿no?, de tal vez escuchar algo que significaba afecto, digamos, ¿no?, que le proponía una salida, pero luego, al enterarse, digamos, cómo los padres, ambos, de repente habían decidido donar sus órganos cuando estaba todavía en coma, era como haber anticipado una muerte nuevamente, ¿no? Entonces es como un intento que no se cristaliza, ¿no? Philippe y su madre ilustran dos formas de desconstrucción que el adulto puede imponer, nos dice, a su trabajo de historización. Uno es el sacar, digamos, parte de la historia, toda la reconstrucción infantil, dando fuera, y la otra es la que opta Philippe, que es la del delirio, ¿no? Una reconstrucción donde se integra una especie de historia, pero delirante, ¿no? Philippe renace del accidente como consecuencia paradójica de un deseo de muerte. Da en abrir los ojos. Cuando abrí los ojos vi mi nacimiento. La madre transforma el despertar de Philippe en el comienzo de una historia, pero esta vez una historia de furor. Antes del accidente el silencio, luego el furor. Pienso aquí también cómo este abrir los ojos, que es literal, digamos, para nosotros podría tener también un significado. Philippe necesitaba abrir los ojos, necesitaba ver, necesitaba entender, necesitaba encontrar razones, digamos, ¿no? Más adelante Olanier dice que si la madre le hubiera dado algunas razones de la desaparición del padre, por ejemplo, durante sus depresiones, de repente todo hubiera sido diferente. Es decir, aquí hay una ruptura con la continuidad, con la historia, con las razones, todo es como un presente duro, no hay un futuro, porque el futuro es como la muerte, ¿no? Y él siente que se tiene que sacrificar para mantener esa defensa, ¿no? Esa defensa de no pensar, de no cuestionar, de no preguntar, de callar. Entonces, la idea de la muerte, ¿no? Como un sacrificio a mantener eso, ¿no? Philippe entonces trata de no saber, de no romper el pacto de una negación e idealización de una infancia perfecta, pese a las contradicciones que aparecen. Para poder desmantelar esa defensa, hay que hacerlo poco a poco y apelando a la creación de un vínculo
promueva la confianza, pudiendo soportar el no saber, lo gaseoso. Al respecto, Philip habla, por ejemplo, de la posibilidad de robotizarlos, y luego yo quería referirme a la cordura que hay en la locura, porque yo creo que cuando él alude a los robots, está aludiendo a muchas cosas que suceden, digamos, ¿no? Cuando nos quedamos enquistados, digamos, en situaciones, o nos quedamos de repente pegados a ciertos conocimientos, a ciertas defensas, ¿no? Y no hay esa posibilidad, digamos, de flexibilidad, ¿no? Es como somos robots. Y yo creo que muchos de los delirios de Philip, como recuerdo también a Schereber y sus delirios, creo que traen, ¿no?, una verdad de fondo que es dolorosa, ¿no? Tomar en cuenta la fragilidad de la estructura del psicótico que puede quebrarse, que produce el delirio como defensa, que servirá como una especie de prótesis o de anclaje. Pensaba en la cordura que puede haber en la locura, en las verdades y realidades de los delirios, no fáciles de colegir. No una, sino varias verdades. La expresión de lo que no da más, bordes que se rompen. Cuántas verdades se traslucen en sus delirios, cuántas denuncias de lo silenciado, que responde a pactos que no se deben quebrar, secretos familiares, negaciones masivas, desconexiones. La necesidad de establecer conexiones, causalidades, continuidades entre lo que se vivió en la infancia y lo que sucede posteriormente. Dejar de atribuir la locura a la afuera, como con el accidente de Philip, a no ser que unamos ese accidente concreto de Philip a lo que tuvo que ver en la historia de él y de su madre. Ambos nacieron de un accidente. Poder tener una historia y no partes de vida retaseadas e inconexas, cubiertas de teorías personales, inoculadas al estilo pienso como mantras, no pueden saber, hay que mantener todo, no diferenciarse, no al placer, eres un inútil, no deberías haber nacido, como que él quería repetirse esto, ¿no? Tienes que expiar culpas, sacrificarte. Philip debe sacrificarse para que no se rompa la aparente unidad familiar. Debe morir. Las voces le exigen dar un salto atrás con su cabeza, no con su cuerpo, dice él. Ningún hombre puede dar una acción imposible en su literalidad. Podemos pensar en un salto atrás de otra manera, un salto atrás para anclarse, un salto atrás para recoger algo que le sirva de continuidad en su historia. Eso va a pasar por reconocer, por ejemplo, la corriente de la relación con el padre, que lo llama su conejito. Pero aparece primero como un monito, Justititi, querido por el padre, como un hijo. Hay un salto en la evolución. También hay un delirio en esto, que hay la idea de una procreación del padre sin la participación de la madre. También podría ser la creación de la madre sin la participación del padre. Hay un fantasma ahí de indiferenciación. Aulanier piensa en un fantasma de fisiparidad, un fantasma que excluye toda creación de lo nuevo. Todo sería un agregado al conjunto de los vivos en lugar de dar vida, sería, nos dice Aulanier, reproducir lo mismo. Un delirio que me pareció particularmente interesante en su brote en Pucallpa, es que a él le abrían la cabeza, se la rompían, le sacaban sus recuerdos. Me abrieron la cabeza, querían sacarme un secreto, el pacto familiar. No es que justamente aparecieron otros que cuestionarían su infancia maravillosa. Él dice, no me acuerdo de nada, he sido desintegrado. Me hizo pensar en los rompecabezas, juego de armar algo con piezas. Para vivir, Philip necesitaba esa ruptura. Era necesario de alguna manera romper sus verdades inamovibles, jugar con las piezas, armar una historia llena de silencios y de vacíos. Dice, partí al Perú a asistir a una cita con la muerte. La muerte tiene una relación muy íntima, lo decía también Mati, con el amor, en las dos lenguas. Por eso he creído que estaba loco, me han hecho pasar por loco. ¿Qué es lo que quiere matar? ¿Para olvidar tiene que morir? Los bretones, dice, brotan del árbol de la vida. Es bien sabido que tiene cabeza de madera, son cabeza dura. No se les puede hacer creer cualquier cosa. Es decir, en algún lugar él sabe, no se le puede hacer creer cualquier cosa.
El psicótico, nos dice Aulanier, encuentra su prueba de verdad en el retorno a su memoria de algo ya conocido, de algo ya pensado que había sido excluido de ella. Las voces lo persiguen, lo condenan a muerte a causa de un saber secreto. Lleva en él mismo la madre, le prohíbe poseer el menor saber sobre la sexualidad. Del mismo modo, toda respuesta que hubiera podido volver menos angustiante, más racionales, las desapariciones del padre, sus episodios de depresión. No sé bien cómo estoy de tiempo. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Sí? Esto aflora, bueno, aquí ella nos habla de los recuerdos también que sucedieron a los 4 o 5 años, y son recuerdos que coinciden con los inicios de la depresión del padre. Él aparece como un niño jugando, pero de repente aparece el niño que tiene que meterse en el colchón entre los cáteres, como buscando un continente que no tiene. Aparece como él juega con el grillo y de repente aparece una araña peluda, digamos, ¿no? Aparecen sus pánicos, sus temores a la muerte. Entonces creo que esos 4 o 5 años de este niño fueron muy, muy duros, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que cuando Piera Aulanier dice que ella cuidó mucho de no criticar a los padres, yo pensaba también, ¿no? Es decir, esos padres, y la madre lo dice en un par de momentos o 3, nosotros le dimos lo que le pudimos dar. Y yo creo que eso es bien importante, porque no es una falla voluntaria. Esta madre también no tuvo una historia. Ese padre de la guerra y todo lo que le sucedió, esas depresiones que lo incapacitaron totalmente, tal vez no eran capaces de dar ese proyecto o esos elementos para ese proyecto identificatorio. ¿Quién se identificaba? Con una madre sin historia, con un padre deprimido, a punto de no vivir, digamos. Creo que le era muy difícil encontrar una salida, ¿no? Bueno, algunas preguntas que me hacía las he ido incluyendo, digamos, en cuanto al el accidente, los 3 meses, por qué era necesario un nacimiento para él, ¿no? Y el otro punto es de cómo en su delirio se encontrábamos, como decía también, aspectos de cordura, como de insight inclusive. Él dice en un momento, ando a 1,50 m de la realidad, pero tengo conciencia que todo lo que nos rodea es solo fabricación. Somos marionetas, entidades electrobiológicas creadas inútilmente. Soy Adán y soy Satán, el que no tiene padre. Y cómo también Aulanier puede detectar los momentos de emoción, digamos, de conmoción en el niño adulto, digamos, como cuando él habla de la foto del padre con ese pequeño monito, ¿no? Que ve que el padre le tiene mucho cariño. Como al preguntarle a ella y al tratar de ahondar en digamos, en esta emoción, él se va hacia el delirio porque no puede, sus emociones no tienen nombre, son sensaciones que no puede colegir, y entonces probablemente lo que nos habla Aulanier de esos momentos repetitivos en los cuales ella no puede entrar y que por momentos hasta ella se sentía frustrada y pensaba si iba a poder avanzar ese proyecto, ¿no? Uno de los últimos puntos que también me interesó fue lo de las identificaciones, la posibilidad de no encontrar, ¿no? La madre, esta araña peluda que entreteje y enreda a los demás en su tela, el padre que le dice su conejito, pero es un padre deprimido, ¿no? La psicosis nos lleva a un abordaje que vaya bordeando, acercándonos a pocos, reconociendo que el paciente ha reconstruido defensivamente su estructura con la locura y con sus delirios. Mencionado también a Scheber como, pienso yo, que parte, hay muchas interpretaciones, pero que en parte el no poder ser padre le hace construir un delirio en el que él tiene que transformarse en mujer, digamos, fecundado por los rayos divinos, y es curioso porque su apellido significa amado de Dios,
Entonces, cómo él construye, ¿no?, la posibilidad de crear un hijo, una raza humana, ¿no? Entonces, es un reto que tenemos cuando trabajamos en esto, ¿no? Bueno, tenía algunas cosas también teóricas, pero creo que los podemos ir viendo luego. Lo único que quería resaltar un poquito más es su participación, ¿no? Ella destaca que el vínculo que establece desde ella, en su deseo de que el sujeto tenga la palabra, que pueda hablar de lo que calla y haga la experiencia de una relación de confianza. Mis intervenciones se orientaban sobre todo, dice, a no dejar que se instalara el silencio que Philippe no hubiera soportado y que me habría pesado de igual manera. Intervenciones repetitivas, empeñadas en asegurarle que compartía su juicio sobre el vacío y su tristeza, en darle a entender que yo seguía creyendo que una parte de su sufrimiento estaba ligada a conflictos vividos en un pasado lejano que juntos podríamos tratar de recuperar. Lo ocurrido no decide irrevocablemente el futuro. Aquí vemos el acompañamiento, su interés, su cuestionamiento de verdades, el transmitir la esperanza, ¿no? Confía en la eficacia del contenido, no en la eficacia del contenido de sus intervenciones, sino en la percepción y aceptación de Philippe del interés que ella le testimoniaba y la expresión de una dependencia aceptada. Ella dice, mis intervenciones dependían de lo que él quería decir. Fueron dándose cambios, apareciendo los temas de las entrevistas iniciales, al comienzo. Luego hablaba con más facilidad, no estaba solo, mente deprimido. Hubieron cambios en términos transferenciales, parecía capaz de restablecer una relación que rompe la certeza de que nadie se puede vincular con él, que permite dejar sitio en su discurso a imágenes, pensamientos, problemas que iluminan facetas de su rompecabezas identificatorio. Después de unos 5 meses de resistencia, Lee pudo abordar su cuestión identificatoria y lo difícil de sus soluciones y posiciones extremas para hallar una respuesta que no lo llevara a la muerte. Y termino con eso. Aulanier señala lo importante de esa versión que ella está construyendo y ha construido junto con Philippe, que esa es la 4ª versión, ¿no? Más allá de esas hipótesis que ella tiene, teorías y conceptos, ella siente que es en ese trabajo cotidiano, de día a día, que logra, ¿no?, ir construyendo juntos una nueva historia. Bueno, por aquí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Mira, nos has dado, creo que una visión y una versión, tanto de Aulanier como tuya, sobre cómo entender estos procesos, que no se limita únicamente a los pacientes psicóticos, sino que se extiende como también una postura frente al dolor que nos traen todos nuestros pacientes, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso, y doy ahora la palabra a Jorge Castro, analista en formación del Instituto de la SPP. Adelante, Jorge. Gracias, Teresa, y quería empezar agradeciendo a Chela por esta invitación un poco paniqueante de sentarme en una misma mesa con Teresa Bolaños y Matilde Kaplansky, ¿no? Pero bueno, intentaré hacer lo que puedo en mi lugar de aprendiz, no sé si de historiador o de brujo, pero de hecho de aprendiz. Y me provocaba compartir algunas como sensaciones, preguntas que a mí el caso me produjo, ¿no? Y que de repente, de las que tal vez ustedes, Teresa, Matilde o el resto de oyentes me puedan ayudar a encontrar un poco más de claridad. ¿No? Son un montón de preguntas que me hice y que traté de agruparlas de alguna manera, ¿no? Y las agrupé en 3 como asuntos, ¿no? Un primer asunto lo vi alrededor de lo que podría llamar, no sé, la contratransferencia de Piera, ¿no? O sea, lo que Piera nos transmite, tanto de su encuentro con Philippe, como también
de su encuentro con los padres, los dos, ¿no? Pero empiezo con el de Philippe, ¿no? O sea, como decía Teresa, creo, a mí también me ha pasado notar que hemos coincidido en que ciertas cosas nos han llamado la atención, y a mí también me llamó la atención cómo describe a Philippe de entrada, ¿no? Como atractivo, inclusive, como decía Matilde. Me provoca leer un poquito ese fragmento, si me permiten, de cómo nos cuenta cómo llega Philippe, ¿no? Además de atractivo, dice, visiblemente está contento con la entrevista que le han propuesto. Desde que entra y me lo presentan, me estrecha la mano agraciándome con una cálida sonrisa. Durante toda la entrevista, de 1 hora y cuarto más o menos, soy su interlocutor privilegiado. Al revés de lo corriente, no aprovecha la presencia de los otros terapeutas para plantear problemas de servicio, solicitar permisos o que le den de alta. Desde el comienzo instaura un clima de confianza y de simpatía al que yo soy sensible. Tiene la mirada vivaz, un rostro muy expresivo. Es evidente que no se siente en la situación de un cobayo de quien yo explorara las reacciones, ni tampoco en la de un actor de quien yo admirara, junto con los demás, el desempeño, sino en la de un sujeto que, con paciencia y convicción, trata de explicar y de hacer que se comprenda su versión de los hechos. Es como, hay mucho eros en ese encuentro, siento yo, ¿no? En lo que ella siente que recibe de Philippe y lo que le despierta a ella, ¿no? Esa era la primera sensación que yo tenía. O sea, es como un encuentro en el que tiene lugar, en un sentido amplio de la palabra, y es una palabra que me va a seguir rondando en lo que voy a comentar, que tiene un lugar la belleza. Esa es la sensación que yo tenía. Es un encuentro en el que tiene lugar la belleza, ¿no? Y me preguntaba si en ese encuentro, o sea, tomando esta frase que usó Teresa, de un intento de nuevo nacimiento, no hay un intento de nuevo nacimiento, ¿no? Si Piera no percibe de alguna manera una disposición del naciente a hacer contacto, ¿no? Y ella le ofrece de alguna manera esa disposición a recibirlo y a investirlo, que no vivió de la madre, ¿no? De hecho, la hipótesis central de Piera, hasta donde yo entendí, es que el delirio de Philippe está al servicio de mantener la inocencia de los padres. ¿Y cuál es la inocencia de qué? De ese deseo de muerte que no permitió que la madre le ofrezca eso que Piera llama un pictograma de fusión, ¿no? Y acá también me provoca leer un poco lo que ella dice el pictograma, que también me parece que es muy, muy, muy especial y en relación al caso, ¿no? En muchos casos tenemos que considerar el rechazo como el resultado de una lucha feroz contra un deseo fusional, demasiado intenso para que ese fantasma encontrara un sitio en el espacio de pensamiento de la madre, para que pudiera alimentar las ensoñaciones que su yo hubiere de expresar en amor, en protección, en unión. Condición previa para que el lactante se pueda representar la fusión, la no separación como la realización de un pictograma de unión y de un fantasma de fusión dispensador de una experiencia de placer total y compartido. En otro momento sigue con esto. A la inversa, en los casos que yo pongo en comparación con la historia de la madre de Philippe, no se puede hablar ni de rechazo ni de odio, sino de una tentativa de desinvestimiento, que ha transformado la relación de la madre y el hijo en una relación entre robots. Un robot que alimenta, un robot que traga, un robot que educa, un robot que es educado. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuánto estaba asomando la posibilidad de que suceda ese pictograma que no ocurrió con la madre en ese primer encuentro, ¿no? Y en correlación inversa, yo tenía la sensación mientras leía el caso, que cuando Piera habla de la madre y la entrevista con las madres, me transmite mucha rabia hacia ellos, y hacia la madre en particular. Hay como bronca, esa es la sensación que yo tenía, ¿no? Cuando hace estas notas a pie de página en que dice, lo culpan del accidente cuando en realidad él o de haber cogido un auto de pedir permiso en el trabajo cuando pidió permiso para visitarlos. Está como con mucha rabia. O sea, yo sentía que en su contrarreferencia también había mucha bronca, así como había mucho eros hacia Philippe, mucha bronca hacia los padres, y me preguntaba si no estaba siendo ella receptáculo de lo
de lo que uno y otro de esa pareja fue capaz de sentir. Es decir, receptáculo del eros, del amor, de la libidinización que la madre no pudo tener hacia Philippe, ¿no? Y de la rabia con la que Philippe jamás se ha podido conectar hacia la madre, ¿no? O sea, cuánto ella estaba siendo receptáculo de lo imposible de sentir para uno y otro, ¿no? Me parecía como muy... Y en relación a esto del pictograma, además creo que también Teresa lo subrayaba, como ella, en la manera en que dice que escucha al psicótico, tiene algo de lo que ella refiere en relación a la oferta de ese pictograma por la madre, ¿no? Dice, en mis primeras reuniones con un sujeto, no, este no es sí, en mis primeras reuniones con un sujeto prisionero de una problemática psicótica, mi atención por un entero periodo es sobre todo el apoyo de la voz que habla. Ignoro por completo cuál puede ser mi expresión, lo que el sujeto percibe de ella, pero tengo en cambio conciencia, casi diría que lo siento, de mi deseo de que el sujeto tenga la palabra, que pueda hablar de lo que tan a menudo calla y haga, no encuentro otra expresión, la experiencia de una relación de confianza, ¿no? Entonces, me quedé pensando en eso. Claro, uno también podría de repente pensar, pero ¿no será que Philippe está más bien repitiendo ese modo complaciente que tiene con los padres en su relación con Piera? Yo tenía la sensación más de lo primero que he dicho, ¿no? O sea, y ahí ya uno obedece tal vez más a intuiciones y sensaciones que evidencias, pero me quedaba circulando, no sé si muy optimistamente, la idea de que tal vez desde ese primer encuentro se podía percibir aún no del todo muerto una disposición a un nuevo nacimiento, como decía Teresa hace un rato, ¿no? Yo me puse quise saber exactamente qué era un pictograma, y busqué, ¿no? En el diccionario, un pictograma es un signo que representa algo que todos entendemos, ¿no? Pero la particularidad del pictograma es que tiene una característica más figurativa que lo que pudieran ser signos abstractos, o sea, a diferencia, por ejemplo, del signo de prohibir, ¿no? Que no nos refiere a nada concreto, es un signo conceptual. El signo de, no sé, de la silueta de un hombre o de una mujer en la puerta de un baño, o de un colgador para indicar que es el vestidor, es más figurativo, ¿no? Entonces, me quedé como dando vueltas a mí a lo curioso de imaginar el pictograma de fusión madre-bebé, ¿no? Y me ocurrió alguna cosa curiosa, que es que hace unos días soñé que estaba en esta conferencia, y que la conferencia era presencial además, y que yo les proponía a los asistentes que cada quien ensaye hacer un dibujo de lo que podría ser un pictograma de la fusión madre-bebé. Bueno, salto al otro tema, del que también quería hablar, que es, de lo cual me parece que el caso de Philippe es como muy un ejemplo muy claro, ¿no? Esto que siempre, digamos, estamos aprendiendo, que es que la historia no se nos cuenta cuando se nos cuenta la historia, o sea, lo diría yo así, ¿no? Se cuenta de otras maneras, aparece un poquito en la contratransferencia, o aparece de una manera diferida, ¿no? Y en el caso de Philippe a mí me llamó mucho la atención este asunto que ella subraya también, de cómo han borrado un tiempo de la historia y todo lo atribuyen a un accidente a partir del cual Philippe justo está en condición casi de neonaciente, ¿no? O sea, no puede hacer nada por sí solo, hay que cuidarlo, etc. Y sobre ese momento de la historia, es clarísimo que la madre sí habla de un clarísimo rechazo, de un no deseo, de deseo, como dijeron hace un rato, ¿no? O sea, de un yo no me quiero hacer cargo de esto, ¿no? Y yo me preguntaba, cuando está contando y hablando del accidente, ¿no está hablando en realidad del nacimiento? ¿No? Y hablando de eso, ¿cuándo se nos cuenta la historia? Se nos cuenta cuando se nos está contando, se nos cuenta en otro lugar, ¿no? Y me quedé pensando también en la idea del accidente, ¿no? Porque justo Philippe tiene este accidente en una época en que coge este auto con unos amigos, hay en medio del asunto que él
se ha enamorado de una chica o quiere tener relaciones con una chica, o sea, aparece la sexualidad, ¿no? Entonces yo me preguntaba si el accidente no era la sexualidad, si el accidente no era la concepción, ¿no? En la mente de esta familia que no puede hacer conciencia de esa parte de la historia negada, ¿no? Como una suerte como de tramo que es con el que es imposible ponerse en contacto, ¿no? Y ahí hay una frase de Philippe que me llamó mucho la atención, que la ha dicho Teresa hace un ratito también, cuando dice: las voces me pedían que dé un salto hacia atrás que ningún hombre podría dar, ¿no? Y yo pensaba, si no estaba hablando Philippe, o sea, dar un salto hacia atrás también es hacer historia, ¿no? Cuando uno hace historia está haciendo un salto hacia atrás, ¿no? Y me preguntaba si de alguna manera no estaba como hablando de que hay un salto hacia atrás, o sea, para él conectarse con ese deseo de muerte de la madre, evocar eso, hacerlo consciente, es un salto imposible, un salto hacia atrás imposible, es un salto que sería más insoportable que el delirio, con el cual se ha defendido de conectarse con esa vivencia, ¿no? Y me parece en ese sentido muy poderosa la frase, ¿no? No sé si es casi como un mensaje a Pierre en algún sentido. Oye, hay un salto hacia atrás, o casi como decirle: no me pidas que dé un salto hacia atrás que ningún hombre podría dar. Es decir, esto sería insoportable para mí, ¿no? Evocar, hacer consciente, esto sería insoportable para mí, ¿no? Y ya que me meto en esa frase, lo siguiente en lo que me quedé dando muchas vueltas, así entre preguntas y elucubraciones, la verdad, era sobre el discurso de Philippe, ¿no? Como se ve en esta frase, por ejemplo, ¿no? El discurso de Philippe a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como decía Matilde, evidentemente hay un delirio serio, grave, etcétera, pero no dejó de producirme, yo le he puesto estas palabras, un impacto estético. No sé si a otros les ha pasado, pero cuando yo leía la entrevista entre Piera y Philippe, ciertos pedazos, ciertos textos de Philippe, yo decía, bueno, si yo recorto esto y lo pongo en un libro de poesía y me lo encuentro en la librería y lo abro, por ahí que compre ese libro de poesía, ¿no? Aunque hay mucho dolor, me parecía que había una potencia en su lenguaje y me producía a mí un impacto estético, ¿no? Entonces eso me dejaba como preguntándome cómo comprender, en todo caso, llamámosle contratransferencia mía o qué sé yo, pero esa sensación de impacto estético ante su discurso delirante, ¿no? Podría estar relacionado a lo primero de lo que he hablado, a cómo finalmente Philippe percibe en Piera alguien que lo puede entender, y también hay algo en él que se mueve hacia producir un discurso que impacte, que a esa interlocutora en particular, ¿no? Me lo preguntaba también, ¿no? Y ligado a esto, también pensaba en lo paradójico que me resultaba la riqueza simbólica de ese discurso en el cual se ha perdido la capacidad simbólica en términos de que para él se ha perdido el como sí. O sea, hay algo ahí que me parece como muy... me deja lleno de preguntas. Es como si los símbolos hubieran perdido su naturaleza simbólica, algo así. O sea, porque yo sí sentía que muchos de sus textos, por decirlo de alguna manera, eran como muy ricos simbólicamente, como que contenían un conocimiento, como dijo hace un rato Teresa también, ¿no? Pareciera que en esos símbolos está como capturada una cierta conciencia, pero que no puede, con la que él no se puede relacionar como conocimiento. Algo así, ¿no? Es decir, como,
lo notabas de una manera, ¿no? Sus representaciones contienen un conocimiento al que él no tiene acceso en calidad de conocimiento, ¿no? Son como un conocimiento que deviene en delirio en lugar de conciencia, ¿no? Y yo tenía esta como, y esto es una pregunta para las maestras, ¿no? Es como si en el devenir, o sea, la impresión que tenía es que hay una vivencia interior que llega a producir representaciones. No es como en el caso de lo no nombrado, que solo se convierte en somatización, por ejemplo, ¿no? Hay una vivencia interior que su psique llegó a hacer con ellas unas representaciones, ¿no? Y unas representaciones, la verdad que muy elocuentes, ¿no? Cuando habla de los robots, varias cosas, ¿no? Pero el problema es que estas representaciones, él se las termina creyendo como realidad, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿en qué momento del proceso de representación algo que pudiera tener un carácter simbólico pierde su posibilidad simbólica y se convierte en una cosa delirante, ¿no? Que ya no puede ser proveedor de conciencia para el que la produjo, ¿no? Para la psique que la produjo, algo así. Sí, algo así, algo así. Y me recordaba, tú, Teresa, citabas algo de lo que pasó en la conferencia de ayer, y a mí también me llamó mucho la atención la conferencia de ayer en relación a lo que estoy diciendo ahorita, porque se hablaba mucho de la fragilidad del yo de Martín Adán, y de un yo que ante la fragilidad y a la dificultad de relacionarse con el mundo, solo encuentra en el lenguaje, ¿no? Y en la materialidad del lenguaje, una manera de lidiar con lo difícil de sentir, casi decíamos, ¿no? Y había esta frase que se comentó mucho ayer de Martín Adán en La Casa de Cartón, en donde el personaje dice, ¿es cordura ponerse lírico cuando la vida se pone fea? Entonces, lo relacionaba también un poquito a eso, ¿no? A esta sensación que yo he tenido hay en su delirio un grado de lirismo, o de fuerza poética, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. Hay algunas líneas que me parecen particularmente poderosas de él en ese sentido, que me provoca como tal vez referirlas y ya con eso suelto mi turno. Por ejemplo, ¿no? No, cosas que justamente ya se han dicho. Simplemente la frase, partí al Perú como para asistir a una cita con la muerte. La muerte tiene una relación muy íntima con el amor, ¿no? Que están llenos de conciencia de algo, ¿no? Yo he pasado por situaciones que me han quebrado la cabeza. He tenido una infancia maravillosa, maravillosa. Quizás era demasiado soñador. O sea, ¿a qué se está refiriendo con ese soñador, no? Y esta parte en que habla de los encefalogramas a mí me parece fascinante, ¿no? Me han hecho encefalogramas. Es una lástima que los encefalogramas solo sean, permanece silencioso, Piera, solo sean ¿qué? Él. Que solo sean líneas, signos, gráficas que no revelen lo que uno piensa. Piera, ¿qué diría el encefalograma si pudiera dar a conocer lo que usted piensa? Él, mostraría cómo reacciona mi cerebro. Ando a 1,50 m de la realidad, pero tengo conciencia de que todo lo que nos rodea es solo una fabricación. Somos todos marionetas, entidades electrobiológicas creadas inútilmente. Por eso yo soy también Adán y soy también Satán, el que no tiene padre. Entonces, cuánto secreto, por decirlo, cuánto mensaje secreto sobre su vivencia, sobre las causas, siento yo que había en todo esto, ¿no? Hay un momento en que Piera dice algo así como que aquí lo tengo justamente, como con esto termino, y que lo relaciono con qué hay dentro de este discurso, ¿no? Y cómo comprender lo paradójicamente simbólico con pérdida de la capacidad simbólica, el dolor con el impacto estético, la búsqueda de conexión,
dice, ¿no? Ciertas miradas me dejan con la sensación, aquí está. Un segundito. Ahí está. Ciertas miradas me dejan con la sensación de que la fortaleza delirante, tras la fortaleza delirante, se oculta un pequeño personaje separado del carcelero que custodia la fortaleza. Carcelero cuyas órdenes respeta a la espera de encontrar en el exterior un cómplice, ¿no? Y claro, en ese sentido yo me preguntaba, en todos esos textos delirantes, este personaje, este pequeño personaje, ¿no? Secuestrado, ¿no? No está mandando como mensajes en clave al exterior, ¿no? Que saben, aunque no sabe, ¿no? Eso. Hasta ahí. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, es hora de proponerle a nuestros asistentes que nos manden algunas de sus inquietudes, que seguramente ya deben haber hecho, pero yo ventajosamente voy a aprovechar mi labor de coordinadora porque me gustaría decir dos cositas, ¿no? Me he quedado muy impresionada, yo diría impactada, por las tres ponencias de hoy día, y quería hacer referencia a unas cuantas cosas últimas que Jorge ha dicho, porque me han generado algunos pensamientos que quería compartir con todos ustedes. El primero es esto de mirar hacia atrás, ¿no? Y el dolor como imposible de ser vivenciado para la mente, que es algo que muchos pensadores posteriores han retomado con una fuerza muy grande, Meltzer entre ellos, el dolor como casi imposibilitante para poder transitar por allí, y cómo la mente se retuerce ante el dolor y retrocede. En el caso Philippe, eso lo vemos, y vemos también que es gracias a lo que Tere Bolaños dijo, habló del compromiso y de la presencia constante de Olagnier, le posibilitan a Philippe confiar en que va a haber ese otro con el que él va a poder transitar algunos tramos de una experiencia tan dolorosa. Los bordes estéticos también me quedé pensando del dolor. Es curioso, ¿no? Nosotros retrocedemos ante el dolor y sin embargo Jorge ha captado algo como el borde estético, que es algo que también captan los poetas, es algo que ayer también apareció en la conferencia sobre Martín Adán. Hay un detalle que dijo Jorge que también me quedé muy impactada, seguramente debe ser por coincidencia, porque cuando leí yo el caso y volví a él, también pude sentir la bronca de Olagnier hacia la madre. Y es bien curioso porque más en algún momento del tratamiento que sigue él con Olagnier, ya en su consulta privada, él intenta suicidarse y después de ese intento de suicidio, él se permite lanzar en una sesión toda la bronca contra la madre, y es la única vez que se permite hacerlo. Olagnier piensa, y esto me dejó también a mí pensando, que él ya se había castigado por haberse, digamos, primero vino el intento y después del intento de suicidio viene esta sesión en la que él se permite decir estas cosas muy cargadas de cólera contra la madre. La interpretación de Olagnier sobre esta es como de una secuencia inversa. Primero se castiga y después se permite. Y cuando Jorge se pregunta a este interlocutor en particular, yo sí pienso que es a ese interlocutor en particular. Pienso que es
a esa Olanier en particular, ella que había descubierto en esa belleza también un asomo de calidez, ella que se había conectado con esa calidez y que es ese asomo de calidez que aparece poco, lo que hace que ella lo lleve, le diga para verlo en su consulta particular. Entonces, sí pienso que la persona de la analista está muy presente, la persona, la actitud, el compromiso, el ir con su paciente a visitar esos lugares tan dolorosos y tan difíciles y tan imposibles de hacer sin una compañía segura como la de su analista. Bueno, ya no abuso más y pasemos a ver qué inquietudes o comentarios han despertado estas tres magníficas ponencias. Mari Carmen. Sí, te doy una manito con esto. Sí, por favor. Le voy a abrir el micro a Valeria. Escribo, ¿no? Ser objetos de un deseo. Esa es una idea que me fueron saliendo después de la intervención de Mati. Ser objetos de un deseo anticipado y con una violencia necesaria para fundar la psique, frente al no deseo, la desligadura, como materia prima para constitución de una mente psicótica. Muy interesante porque Philippe llega escindiendo sus geografías internas, sus territorios, Francia maravillosa, Pucallpa, cabeza rota. Cuando Olanier lo invita a pensar y a ligar, preguntándole qué le decía loco, a qué se refiere con, ella lo invita a ser un sujeto objeto de deseo. Esta fue un poco mi idea, más que pregunta, asociación. También vale, continuando con eso, voy a tomar lo que escribiste luego, que es potencia de lo vivo y de encuentro que trasciende fronteras y territorios. Vitalidad y pasión en Piera y en Philippe, a raíz de el sueño hermoso que Jorge nos regaló hoy. Luego hay un agradecimiento de Miguel Maldonado, quien dice muchas gracias y que le llamaba la atención la coincidencia metafórica entre los 3 meses que lo atendió en la institución psiquiátrica y los 3 meses de embarazo en que finaliza el periodo embrionario y el embrión pasa a ser feto. Son como reflexiones del público, pensando en lo del nuevo nacimiento. Chela agradece las presentaciones y dice que ha quedado resaltada la transferencia y la contratransferencia como catalizador que une 2 o más discursos y permite crear una nueva narración histórica, la de Piera y Philippe. Comprensión del proceso analítico muy actual, lo co-construido. Son comentarios que los dejo abiertos, o si alguien quiere hacer una pregunta ahora, puede levantar la mano para que le abramos el micro. Mari Carmen, Dime. quería decir algo. Sí. Claro. Esta, como alguien lo ha mencionado, ¿no? La participación de Jorge, que trae también una vitalidad, digamos. Pensaba en eso, ¿no? Como de repente yo no he soñado, pero he estado con Piera Olanier ya hace un par de semanas tratando de entrar, ¿no? En su conceptualización, en su trabajo. Pensaba, ¿no? Que justamente cómo está produciendo esta situación de vitalidad ante un proyecto que Philippe representaba si no hubiera habido una intervención, un proyecto de muerte, digamos, ¿no? Es decir, hasta hubo su intento de suicidio. Además había una muerte psíquica ahí, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Que la manera como ella
nos presenta, no tiene nada que ver con ese robot, digamos, una máquina, algo que pudiera ser totalmente establecido, ¿no? Sino que genera, ¿no? Esta alusión a la poesía, como decía también Jorge, yo he estado recordando ayer no solamente esa necesidad del anclaje en la poesía, como en el caso de Martín Adán, sino algunas frases, ¿no? Que creo que, por ejemplo, ayer se decía, se necesitaba de alguien que nos ayude a conectar, ¿no? Creo que eso es, ¿no? O sea, y es un interlocutor particular, ¿no? Que pueda conectar, que pueda ayudar, como decía Tere, a hacer ese paso atrás, digamos, un paso tan doloroso. Además, él dice, es un paso atrás con la cabeza, ¿no? Que es casi imposible hasta físicamente, ¿no? El poeta que cité es Pessoa. Pessoa. Sí. Entonces, creo que eso, ¿no? Cómo se da lugar a lo vivo, al encuentro, a la conexión, ¿no? Que va a posibilitar esto, porque sí sabemos que al comienzo, inclusive Piera dice que ella estaba frustrada en los primeros meses por todo lo que estaba aconteciendo, o sea, no es un trabajo fácil, digamos, pero es un trabajo en el que ella estuvo pues muy, muy presente, ¿no? Bueno, eso me hizo acordar, digamos, ¿no? Esta necesidad de hacer el tránsito. Sí, quería decir algo, ¿no? Con respecto a esta compañía que le ofrece Piera al paciente, ¿no? Y es una compañía que ella, primero dice, en los 3 primeros meses, yo estaba atendiéndolo en el hospital y allí formaba parte de un equipo. Entonces, era muy difícil establecer un contacto más que ella intuyó, que es el contacto más personal y más íntimo con el paciente, aquello que iba a resultar fundamental para su progreso. Y ella dice, bueno, que la gente que trabajaba en equipo y que lo entrevistaban en equipo, no es que estuvieran mal, pero no era lo que el paciente necesitaba, ¿no? Y creo que la capacidad de ver que lo que él necesitaba era esa atención, esa especie de atención devota que tiene ella, ese interés en lo que él decía, lo que iba a resultar también fundamental, ¿no? No solamente era su compañía, su comprensión, el ir desentrañando juntos algunos sentidos del delirio, sino eso otro, esa parte que además hay algo que creo que Tere ha destacado, que es que Piera se pregunta constantemente por todo lo que ella hace y aún lo que deja de hacer. Me parece que es una autora con tanta honestidad que hasta revisa los pliegues para ver si se le quedó algo, para ponerlo, yo creo, a consideración de todos los lectores, para que cada uno evalúe si eso que ella está haciendo o que está omitiendo hacer tiene algún sentido en la discusión. Creo que es algo que también quería remarcar de Olañé, su enorme honestidad personal. Mati Kaplansky. Sí, quiero agradecer, muy interesante, muy apasionante. Me gustó muchísimo, creo que todos hemos coincidido. Creo que la manera de Castro de decir, yo también pesqué cuando habla de la contratransferencia de Piera, yo sentí que había habido un coup de feu, es decir, un golpe de vista, una especie de amor a primera vista, que además, mencionando lo que dice Tere de la honestidad de Piera, que ella consigna en el caso, dice que efectivamente fue tan encantador que le impactó. Ella reconoce que le impactó. Y yo creo que ahí está el acta de nacimiento posible de Philippe para el futuro. Es decir, un investimiento amoroso
digámoslo así, de una madre sustituta, y que ahí comienza toda la historia de amor, porque eso es una historia de amor, a pesar, por supuesto, del intento de suicidio, que creo que tiene una serie de connotaciones muy importantes, dicho sea de paso, pero creo que ha sido muy importante revisarla, muy importante Philippe, además que esté tan ligado a nosotros por el Perú y por Pucallpa también debe impactarnos grupalmente, más en este momento sociológico que vivimos, y quiero felicitarlas. He estado realmente muy, muy interesada por cada uno de los, porque yo creo que sin vínculo, pero sin amor, no es posible, no solamente hablemos de curar, que eso es más relativo, si no puede haber cambio psíquico, no puede haber ningún tipo de trabajo, y creo que es la piedra angular de nuestra tarea, es esa mirada, digamos así, afectiva, pero no emplea la palabra amor. Muchas gracias por todo. Sí, Mati. ¿Alguien? Tenemos todavía 10 minutitos antes de cerrar. Solo sobre lo que estaba diciendo, que tal vez, o sea, lleva más lejos con sus palabras esta sensación que he estado compartiendo y que ella recibe bien, ¿no? Del amor a primera vista. O sea, creo que las palabras que le habías puesto ahí son precisas. Yo también lo sentí así, sentí que eso era lo fundante y lo no vivido antes, ¿no? Sí, para mí fue clarísimo. Fue como una revelación. Y dice, se enamoraron, comillas, ¿no? Se enamoraron, se encontraron. Y yo pienso que es, cuando yo vi la primera vez a mi hijo, fue un coup de feu, es decir, fue un embelesamiento y un encanto que nunca jamás lo he tenido por nadie, ni por ningún amor, dicho sea de paso, salvo por mi hijo. Claro, y ahí yo pienso nuevamente en lo del lenguaje, nuevamente se me viene a la mente como ligado a esto, ¿sabes? Porque no por gusto, Romeo y Julieta está en un lenguaje poético. Es decir, y también, como, a ver, o sea, uno mismo cuando está en análisis, a veces no encuentra otra manera de expresar ciertas cosas que en metáforas, ¿no? Pero también yo no puedo negar, por ejemplo, siendo muy confesional, que yo a veces me he preguntado si, o sea, eso que yo creo que es auténtico, realmente estoy buscando la manera de decir algo y acudo a metáforas para hacerlo, también a veces está libinalmente alimentado por la sensación de que mi riqueza metafórica también puede enamorar a mi terapeuta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues, más todavía si sé que le gusta la literatura. La infatuation, como dicen los americanos, la infatuation existe un mutuo embelesamiento, que además no sé cómo llamarlo, químico, no es voluntario, no es yoico, es una cosa biológica que surge. Y yo creo que Philippe se da cuenta que ella es. Yo también creo eso. Yo también eso es justo lo que quería decir. Yo creo que él se da cuenta de la sensibilidad de ella para el lenguaje. Ella es, y él es para ella, por eso, porque ella ha visto a cientos de pacientes, ¿no? Yo le he visto trabajando en Santa Ana, en Francia, y yo le he visto, tiene cientos de pacientes, pero con Philippe fue amor, digámoslo así, en un sentido amplio del término, un embelezarse, además por otra cosa, ¿no? Que también le describe, era muy guapo. Y la belleza, sabemos, aunque parezca frívolo, es lo único que se impone sin demostración. Se pone ahí y te embelezas o no. ¿No? Lo que llamaste impacto estético. ¿Te gusta o no te gusta? Es químico, es biológico, es qué sé yo, es tan misterioso eso. Me encanta. Ivana había levantado la mano.
puedo creer que lo haya logrado, porque estaba haciendo intentos, pero bueno. De hecho, en el texto también en un momento decían, Piera creo que hablaba del sujeto prisionero, ¿no? Y de hecho sí me impactaba dentro de cómo ella se relaciona con sus pacientes, cómo ella ve al sujeto más allá de la enfermedad, ¿no? Es capaz de que, digamos, de ver en pacientes tan graves, ¿no? Esta condición de sujeto y de humanidad, ¿no? Y bueno, también sentía que dentro de parte de la enfermedad de Philippe había como algo mudo, ¿no? En términos de la violencia del lugar y del lugar de la agresión y de la depresión, ¿no? Y cómo me impactaba a mí, Piera, también, en el lugar que ella se colocaba, digamos, desde la humildad para darle también, y de valentía, frente a lo tanático, a lo mortífero, ¿no? Y al amor, a ambas caras, digamos, de la vinculación, ¿no? Bueno, un poquito eso. Gracias, Ivana. Gracias. ¿Alguien más? Si no, es hora de decirla. Tengo un Publicherry. Solamente para recordarles que en unos minutos cerramos esta mesa. Hay 15 minutos de descanso, donde compartiremos café cada uno en su propia casa, pero simbólicamente o fantasiosamente podremos compartirlo entre todos. Y luego viene la siguiente mesa, que es distancia de rescate, los bordes de cuidado, pero que es en otro link. Ahí está. Tendremos a Claudia Yoso, Marga Starr y Camus Zelaya. Pero es a las 11:15, solamente que recuerden que no es este link, sino es el link de Cine y Psicoanálisis. Esa era mi publicidad. Tere, ¿tú quieres cerrar la mesa? Agradecer a todos, agradecer a Mari Carmen, agradecer a Mati, a Tere Bolaños, a Jorge, a la presencia de todos ustedes y una, digamos, una mesa de tan buena hechura y que nos augura también un muy buen congreso. Mil gracias a todos y nos vemos en un momentito. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.